Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip sobre las NIF. Hoy seguiremos con las normas de pasivos y hoy hablaremos de la sección 29, impuesto a las ganancias. Recordemos que el impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente normalmente es el impuesto generador de renta, en el caso de nosotros en Colombia, la renta, el impuesto de renta. Mientras que el impuesto diferido, recordemos que son las diferencias entre las bases contables y las bases fiscales que nos dan unas diferencias temporarias y que estas diferencias pueden ser imponibles, que nos generan pasivo por impuesto diferido, o pueden ser deducibles, que nos generan activo por impuesto diferido. Recordemos que normalmente este impuesto diferido se reconoce con el objetivo de guardar, digamos, una porción de las ganancias que obtenga una compañía por si a futuro tenemos que pagarle algún impuesto a la entidad fiscal. Pensemos en que un impuesto diferido, por ejemplo, puede surgir porque una compañía está aplicando el modelo de revaluación en propiedad, planta y equipo. Entonces utiliza el valor razonable, mientras que bajo la norma fiscal no se acepta la medición a valor razonable, sino solamente el costo. Entonces ahí vamos a tener una diferencia entre la base contable, porque estamos aplicando revaluación, valor razonable, y la base fiscal, que solo me permite el costo. Entonces, normalmente cuando esto ocurre y tenemos una revaluación, un mejor valor, un valor mayor dentro del activo contable y el activo fiscal al costo es menor, pues tenemos una diferencia temporaria imponible y pasivo por impuesto diferido. Si fuera lo contrario y el activo generara una desvalorización y su valor estuviera por debajo contable que fiscal, pues el valor del activo contable menor que el valor fiscal del activo me generaría una diferencia temporaria deducible y activo por impuesto diferido. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta frente a la, digamos, a establecer este impuesto diferido, cuando estamos frente a una diferencia temporaria imponible o deducible. Resumiendo, ¿qué debemos hacer para determinar el impuesto diferido? Debemos tomar la base contable aplicando obviamente correctamente las NIF, debemos depurar las bases fiscales, normalmente esto se hace al cierre del periodo contable. Ya con la depuración final de la renta, comparamos esas dos bases, contable y fiscal, y empezamos a determinar diferencias temporarias. Recordemos que las diferencias permanentes, que son aquellas que no van a generar una implicación o una afectación en los ingresos o gastos de la compañía en el futuro, pues no se van a tomar como diferencias. Estas serían diferencias permanentes. Acá, para determinar el impuesto diferido, solo hacemos referencia a las diferencias temporarias. Una vez ya hemos hecho esa comparación, empezamos a mirar si estamos ante una diferencia temporaria imponible, pues nos genera pasivo por impuesto diferido, y si estamos ante una diferencia temporaria deducible, activo por impuesto diferido. Aplicaremos las tasas que estén actualmente. Normalmente la norma dice que con las tasas con las que se va a revertir ese impuesto diferido en el futuro, porque es un impuesto, digamos, futurista, pero como a veces en Colombia nos cambian mucho las normas fiscales, entonces normalmente lo que estamos haciendo es aplicando la tasa que tenemos o conocemos al cierre, en este caso a hoy 35%, y de ahí entonces obtenemos el impuesto diferido, ya sea activo o pasivo. La norma también menciona que debemos siempre, obviamente cuando nos da pasivo por impuesto diferido, reconocerlo, pero en el caso del activo por impuesto diferido, la norma me dice: usted primero pare, revise, mire, ¿tiene ganancias fiscales futuras contra las que revertir ese activo por impuesto diferido? Si la respuesta sí, lo reconozco; si la respuesta no, no se puede reconocer. Es un tema como de prudencia allí de la norma, donde no se me permite reconocer ese activo por impuesto diferido, repito, si no tengo ganancias fiscales contra las que revertirlo. Siempre tengo que estar revisando en qué momento paso a tener una ganancia fiscal, o a través de una planeación fiscal, si puedo demostrarlo, y ahí sí reconoceré ese activo por impuesto diferido. Recordemos aquí también que normalmente pues el impuesto diferido, sea activo o pasivo, va
normalmente contra resultados, pero tenemos que mirar de dónde nace esa transacción. Si es de una transacción que nace en el ORI, como el caso que hablábamos más temprano de la revaluación de activos, propiedad, planta, equipo, que sus cambios van al ORI, al otro resultado integral, pues el impuesto diferido que se genere por este hecho también va al ORI. Y también podríamos tener partidas que vayan directamente al patrimonio, por ejemplo, la corrección de errores de periodos anteriores que suben directamente al estado de cambios en el patrimonio para no afectar el resultado del año. Pues también si esta corrección de error me hace cambiar las bases contables o fiscales y me genera un impuesto diferido, pues ese impuesto diferido también iría al patrimonio. Recordemos por último que en la presentación de los impuestos diferidos siempre van en la porción no corriente cuando se está haciendo una presentación por partidas corrientes y no corrientes, mientras que los impuestos corrientes, el impuesto de renta, pues sí se presentará dentro de la porción corriente. Y repito, los impuestos diferidos en la porción no corriente. Bueno, espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes, estos tips sobre el impuesto a las ganancias. Nos vemos en nuestro próximo video. Si tienen algún comentario sobre este material lo pueden dejar al final del video. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y muchas gracias.